Shalom Alejem, que la paz sea con todos nosotros, con ustedes en especial, en este día, cuando vamos a compartir la segunda parte de la tema Yeshua Adonai, la fuente de nuestra salvación. Yeshua, la fuente de nuestra salvación. Vemos en la primera parte un aspecto poco conocido sobre una cierta costumbre que se celebraba durante la fiesta hebrea Sukkot, la fiesta que dura 7 días desde el día 15 al día 22 del séptimo mes hebreo. Es la séptima de las festividades hebreas. Bueno, cuando había el templo en Jerusalén, cuando el templo estaba en pie en Jerusalén, una de las observaciones especiales de Sukkot era derramar agua sobre el altar en el tiempo del sacrificio diario, además de la habitual libación ofrenda, es decir, la ofrenda de vino. La ordenanza para el último gran día de la fiesta, que se llamaba Asemi Azaret, era realizar una ceremonia especial llamada Shimcha Bet Hashoivach, que en español se traduce como el regocijo de la libación o con el derramamiento de agua, como vimos en la primera parte. Pues en la parte primera pues hemos presentado parte de cómo se celebraba la festividad, parte de las ordenanzas que se reclamaba sobre la festividad, aunque no todas las prácticas tienen un fundamento en la Torah, ¿no? Aún así, pues Yeshua aprovechó el momento en medio de estas prácticas y proclamó algunas cosas que vamos a ver más tarde. También en la parte primero tuvimos una cita, que es la cita principal, lo vamos a leer en esta ocasión para ubicarnos un poquito, para hacer un poquito de memoria, ¿no?, de la parte anterior. Los que no escucharon, por favor, párense, escuchan la parte 1 de esta presentación sobre Yeshua, la fuente de la salvación, y después esta segunda parte para tener coherencia y continuidad. La cita principal que dio origen a este tema está en Isaías, se encuentra en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 12, verso 1 al 6. En aquel día, entonces, desde los días de Isaías se promete ciertas cosas, y en aquel día, es decir, cuando llegará el momento que todas las promesas tenga su momento de cumplimiento, en aquel día dirás: yo te doy gracias, Adonai, porque estabas irritado contra mí, pero tu cólera ha amainado y me has consolado. Bueno, en otra parte, creo que mencioné en la parte 1, hay una presentación en nuestro canal de YouTube sobre quién es el consolador, ¿ah?, sobre la identidad del Ruach, quién es el Espíritu Santo, quién es el Hamenahem o el Consolador Prometido. Y también en la serie Profecías al Día hay un capítulo del libro de Isaías también sobre sobre la profecía donde dice: consuele a Jerusalén, consuele a mi pueblo. Verso 2, Elohim es mi Salvador. Isaías capítulo 12, verso 2, dice: Elohim es mi Salvador. Bueno, ese es el asunto, lo que vamos a ver en la segunda parte, mejor dicho, y lo que les presenté en toda la serie sobre textos comparando Tanaj con el Brit Hadashah, a fin de ver quién es ese Salvador. Les invito a todos que tengan en cuenta toda la serie, 12 capítulos, 12 partes, sobre quién es el Salvador. Elohim es mi Salvador, confío en él, no temo, porque mi fuerza y mi júbilo es Adonai. Él es mi salvación. Sacaréis agua con alegría de la fuente de la salvación. Bueno, la fuente es el sentido que se usa, no es un riachuelo o algo que brota, sino algo que tiene fuerza por sí mismo, de continuidad, exactamente como el sentido de la palabra ejiej, ¿no?, que define esencia de vida en sí mismo y sin limitación del tiempo. Seré el que seré. Verso 4, y diréis aquel día: dad gracia a Adonai, invocad su nombre, proclamad sus proezas entre las naciones, repetid que su nombre es sublime, cantad a Adonai porque ha hecho maravillas, toda la tierra lo conozca, exulta, grita de júbilo, habitante de Sión, pues grande es en ti, ¿el quién? El Santo de Israel. Bueno, todas estas referencias, dad gracia, invocad, proclamad, repetid, cantad, toda la tierra conozca, exulte, todas estas manifestaciones, si ustedes tratan de entenderlo en la luz del Brit Hadashah desde este punto de profético, y van
a hacer punto, para observar punto por punto las instrucciones, las ordenanzas, el encargo, lo que Yeshua ordenó a sus discípulos, van a ver que cada uno de esos detalles que no, por tiempo, por límite de tiempo, no podemos detenernos en todos esos detalles, Yeshua es exaltado. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte, estamos visto en la parte 1. Vamos a ver en esta ocasión, con la ayuda y con la bendición del Ruach HaKadosh, del Espíritu de Yeshua, el que nos guíe en toda la verdad, en cual no hay mentira, ¿no? Veamos quién fue Adonai en el Tanaj, quién se reveló a través de esas 4 letras, Yehie, Hayah, Ve, como Jehová, o Yod, Hei, Vav, Hei, como se conocen así en resumen, ¿no? Las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, como aparecen en el texto hebreo, las 4 consonantes. Vamos a ver en esta ocasión quién fue en el Tanaj y cómo se describe su ser en el Brit Hadashah. ¿Quién fue Adonai que dijo? Vamos a repetir de nuevo la cita. Volver. Elohim es mi salvador, confío en él. No temo porque mi fuerza y mi júbilo es Adonai. Él es mi salvación. Sacaréis agua con alegría de la fuente de la salvación. Pues vamos a ver algunos detalles relacionados con la fiesta de Sukkot. Prácticamente mirando los detalles que tuvo que ver con la libación, con el derramamiento de vino y el derramamiento de agua en este último, el día 8 de la fiesta. Vamos a ver cómo se describe en Brit Hadashah. En otras ocasiones hemos hablado sobre el padre de Yohanan. Yohanan es Juan. Pero hoy vamos a ver un dato que ese sacerdote mencionó cuando estaba bajo la influencia del poder profético del Ruach HaKadosh. En Lucas capítulo 1, verso 67 dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, y profetizó. Es decir, hablaba sobre su hijo, el que iba a preparar el camino delante de Adonai, como vimos en la parte 9 de la serie sobre la deidad hebrea. Los que no vieron, pues los que no saben lo que quiero decir, pues por favor, párense, vayan a escuchar la parte 9, y no es la única ocasión donde hemos presentado sobre Zacarías, sobre esta profecía, sobre quién fue Yohanan. Tenemos muchos otros estudios relacionados. Y Zacarías, Sejariajo es el nombre hebreo, profetizó que iba a nacer su hijo, cuando iba a nacer su hijo, y una de sus tareas era, ahí lo vemos en verso 77 de Lucas capítulo 1, para dar conocimiento de la salvación, ¿a quién? ¿Al mundo? No, dice, a su pueblo. ¿Y por qué a su pueblo? Bueno, aquí uno tiene que razonar, pensar cuando cita, porque si no, con las interpretaciones fácilmente se despista uno y creen tonterías, enseñanzas que no tienen sustento en el Tanaj, sino que son interpretaciones sobre el Brit Hadashah. ¿Cuál era el propósito principal de Yohanan? Dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados, ¿vale? Salvación, perdón de sus pecados. Vimos en el Tanaj, en la serie de textos comparados, quién es el Elohim que perdonará y que dará salvación a sus pecados. Por ende, hay que entender lo que dice el Tanaj para entender qué es sobre quién profetiza bajo el poder y la autoridad del Ruach HaKadosh, el Padre, este sacerdote, Zacarías. Lucas 1, 76, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Cada detalle es importante, tiene su relevancia. La obra de Yohanan, el inmersor, fue preparar a los hijos de Jacob para conocer a sus padres, según se menciona en Malaquías capítulo 4, verso 6, y para revelar quién es el Redentor, es decir, el Hamashiach, el Goel, ¿no? Goel es palabra hebrea que se traduce por Redentor. En una de las 12 partes hemos visto la definición del diccionario, lo que define, lo que se expresa por medio de la palabra Goel, Redentor, ¿vale? Y vimos que todas estas características se atribuye o refleja lo que solamente el Mashiach Yeshua puede hacer. De ninguna manera el padre del Mashiach, el padre de Yeshua, pueda ser ni siquiera tildado con Goel, ¿no? Él nos da el Goel, aprendimos, pero Él no puede ser el Redentor, no nos puede redimir. Nos da redención en Yeshua, quien es su Hijo, y nuestro Elohim y Padre.
Fue su tarea de Yohanan dar a conocer a Yeshua como el Cordero que iba a expiar el pecado, según está indicado en las dos partes del plan de redención, una parte referida al pueblo hebreo y otra al pecado original que hay en el mundo, conforme se indica en Mateo 1:21, ¿no? Y respectivamente Juan 1:29. Aquí vemos los dos proyectos que hay de redención, una para el pueblo hebreo y otro para el mundo entero, aunque a fin de cuentas las dos líneas son parte del, o están incorporadas, o son parte del plan general de redención. La misión del Cordero Redentor fue específica porque no se trataba de cualquier tipo de salvación, sino precisamente de la salvación del pecado y no de una salvación del yugo romano como la multitud esperaba por parte del que iba a ser el Mashiach. Por eso mencioné que la salvación tiene una etapa que consiste en la salvación espiritual del yugo del pecado y otra de naturaleza física, según la cual Israel recibía salvación física del yugo de las naciones que las dominaban y que dominan todavía sobre la descendencia de Israel. En ese sentido, es imprescindible conocer al ser capaz de cumplir con las dos partes de esta obra que llamamos o que es llamada salvación. Recomiendo ver la serie sobre la deidad hebrea y en especial la parte sobre quién es el Mashiach, el ungido. Creo, si no me equivoco, es la parte 11. Sin salvación es igual a estar sin Salvador. Sin Salvador significa que uno está perdido. Uno está perdido cuando no tendrá la vida. El que no tendrá la vida, ¿qué tendrá? La muerte. Cuando una sucesión de citas, vamos a ver una sucesión de citas para comprender mejor lo que acabamos de afirmar. Jeremías 17, verso 13 dice, esperanza de Israel es Adonai. Todos los que te abandonan, ¿a quién? A Adonai. Todos los que te abandonan, pero ¿cómo podemos abandonar a Adonai? Porque todo el mundo dice, oh, amamos, amamos. Y, a ver, porque la gente confunde al Padre de Israel o quién es el Elohim de Israel con el Padre del Mashiach. Las Escrituras dicen que abandonarán a Yeshua. Por lo tanto, ¿qué sucederá? Pues, como viste, el que no tiene la vida ¿quién es? Yeshua, el que me da la vida, ¿tendrá qué? La muerte. Bueno, esperanza de Israel es Adonai, por eso es importante saber quién es este Adonai de cual depende mi esperanza. Todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de ti en tierra serán escritos. Eso quiere decir que los que se apartan de ti serán hombres condenados, ¿vale? El que no tendrá la vida tendrá la muerte. Uno está perdido cuando no tendrá la vida. ¿Qué es no tener la vida? Yeshua dijo claramente, yo soy la vida, la resurrección y las llaves de la vida y de la muerte, dice en Apocalipsis, están en mis manos, ¿vale? No es en las manos de mi Padre, ¿no? Hay que prestar atención a lo que dice. Continúa la cita Juan 17:13, dice, por haber abandonado el manantial de aguas vivas. ¿Por qué hay esperanza? Siempre y cuando el pueblo bebe, se alimenta de esta fuente de la salvación. Pero quien lo abandona, porque no lo conoce, y con razón le da la espalda, serán avergonzados. ¿Ah? Entiendan porque una y otra vez dice, tendrá confianza y no quedará avergonzado ¿quién? El que conocerá quién es la esperanza de Adonai. Cuando se conoce quién es Adonai, obviamente que una persona en sus sanos juicios no se apartará de él, no se separará de esta fuente y por lo tanto no quedarán avergonzados. Al conocer quién es esa esperanza de Israel, quién es Adonai, una persona, en este caso yo, tengo toda la confianza para decir con seguridad que los que conocerán esta fuente sabrán quién es Adonai, de quien depende la salvación de Israel, quien los salvará a Israel, no serán avergonzados. Los que se apartan de ti en tierra serán escritos, es decir, serán condenados. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de una persona que simplemente es un enviado que comparte este mensaje, porque no hace caso a Daniel Udraika no es nadie, ¿no? Es un servidor que simplemente comparte lo que esta cita dice, por haber abandonado el manantial de aguas vivas. Y sigue la cita, Adonai. Yod He Vav He está en el texto hebreo las 4 consonantes. Y Hieh Haya de Jove.
el que fue, quién es, quién será el Elohim de nuestros padres. ¿Quién es el Elohim de nuestros padres, de quien depende la esperanza de Israel? ¿Quién será el Goel, quien tendrá salvación? ¿Quién es este manantial de quien el pueblo tiene que beber? Porque si es el padre de Yeshua, todo lo que vamos a decir a continuación no tiene ningún sentido. Porque vamos a ver que Yeshua es quien dijo, yo soy el manantial. ¿Me entienden? Esperanza de Israel es Adonai. ¿Quién es Adonai? Tienen que saberlo, cueste lo que cueste, por encima de cualquier otra enseñanza que comparte cualquier persona que es raíz o fe hebrea o lo que sea que se relaciona con Israel. Todos los que te abandonan serán avergonzados. ¿Vale? Vimos en la parte 10, la parte 12 de la serie de los textos comparados, que todo el que confían en quién, en Eben Negev, en la piedra de tropiezo, todos los que confían en Elohim, que es la piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, no serán avergonzados. En cambio, todos aquellos que tropiezan con él y se apartan de él, serán escritos su nombre en la tierra, es decir, condenados. ¿Por qué? Porque no conocieron quién es la esperanza de quien se tiene que agarrar su vida, porque abandonándolo, abandonan el manantial de aguas vivas. Seguimos. La cita es clarísima y reveladora. Hay que conocer quién es el manantial de vida, es decir, de la salvación, ya que sin conocerlo se puede confundir con otros que llaman salvadores. Hay muchos más por el mundo que dicen son Mesías, Mashiach, salvadores ungidos, y todos los púlpitos, toda la sinagoga, quejilas, grupos por todas partes se encuentran personas y dicen, yo tengo el Ruach, soy ungido, por lo tanto, Mashiach, según el sentido de la palabra ungido, y Yeshua dijo claramente, muchos serán confundidos, es decir, no alcanzará la meta, no conocerá al Elohim de Israel, serán avergonzados su nombre escrito en tierra. Sin agua, la vida no puede existir. De la misma manera, sin tener al Salvador, un pecador no puede sobrevivir. Quien no cree en Yeshua no puede beneficiarse de la redención y la felicidad. Pero el que cree puede gozarse y exclamar, según Isaías 12, 1, 3 dice, miren, Elohim ha enviado a un fulanito, un ungido para salvarme. No, dice, Elohim ha venido a salvarme. ¿Quién es en medio de ti el Santo de Israel? ¿No? Miren, Elohim ha venido a salvarme, pero espera que el Mashiach no es Elohim. Bueno, esta cita dice que el que vino a salvarme es Elohim, ¿vale? Los que miran lo que no dicen en Brit Hadashah y porque no ven lo que en el Brit Hadashah está hablando sobre quién está citado en el Tanaj, pues que pida don de discernimiento y que se le quita la vista para que puedan leer y entender. Isaías 12, capítulo 12, verso 3, 2. Miren, Elohim ha venido a salvarme, confiaré en él y no tendré temor. Adonai Elohim es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. ¿No? ¿Qué van a hacer los que siguen al Cordero? Serán vencedores por la sangre del Cordero. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación, es decir, beberán de su espíritu de vida. ¿De dónde beberán los que confiarán en el Elohim Salvador? Mimainé Hayeshua, es decir, de las aguas de la salvación. Mimainé Hayeshua. La esperanza de Israel es Adonai, es Elohim. ¿Que ha hecho qué? Dice, ha venido a salvarme. ¿Y quién es el que las evidencias prueban que vino a dar salvación a su pueblo? ¿El padre de Yeshua o Yeshua? ¿Quién según esta cita es declarado Elohim y Adonai, que dice aquí, esperanza de Israel? Elohim ha venido, ¿qué hizo? Ha venido a salvarme. No, esa cita está equivocada. Envió a un Salvador. Bueno, hay muchos intérpretes. Nosotros leemos lo que la Biblia dice. Esperanza de Israel es Adonai, Yehayah, Bejové, Elohim, quién fue, quién es, quién será, quién dijo que es Elohim de nuestros padres. Elohim ha venido a salvarme, no dice la cita.
y si uno quiere creer otra cosa, pues están en su derecho. Ezequiel 36, verso 24-25, os tomaré de entre las naciones. Bueno, creo que esta cita, según la interpretación de otros, debería decir, os enviaré a uno que os tomará de entre las naciones, enviaré a uno para que os recogiere de todas las países y os llevará, este que yo enviaré, a vuestro suelo. No, la cita no dice así. La cita identifica a persona que está hablando que él mismo hará. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países, os levantaré, os llevaré a vuestro suelo, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados ¿de qué? De todas vuestras impurezas. ¿Quién hace esa obra? Le pondrás por nombre como pondrás por nombre Yeshua, porque él hará ¿qué? Traerá perdón a su pueblo de sus pecados. Quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Es como está citado en esta, bueno, todo lo que son, pues son trapos sucios, basura, ¿no? Os purificaré. Quienes prestaron atención a lo que hemos estudiado sobre lo que debe hacer el Redentor, sabrá que esos 4 trabajos solamente pueden ser realizados por Yeshua y no hay modo alguno de que se atribuyan a su propio Padre. Esos deberes del Goel, Redentor, es decir, os tomaré, os recogeré, os llevaré, os lavaré. Ahora, ¿cómo lo hará? Veámoslo. Isaías 44, verso 3-4 dice, pues, ¿cómo lo hará? Pues, derramaré, ¿qué? Agua, ¿para hacer qué? Para calmar la sed del mundo. Dice, tu sed, ¿y para qué? Para regar tus campos secos, hablando sobre Israel. ¿Qué derramará? ¿Agua? Dice, derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre el mundo, ¿no? Dice, porque vimos para calmar tu sed. ¿La sed de quién? Sobre tus descendientes, dice claramente, derramaré mi espíritu y mi bendición sobre quién? Sobre tus hijos. ¿Quién son esos hijos? Lo que la misma cita te dice que son campos secos, con falta de riegos. ¿Por qué? Bueno, es otra historia, lo vimos presentada en otros contextos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Derramaré agua es sinónimo con derramar mi espíritu. Derramaré agua, derramaré mi espíritu. Para calmar tu sed, ¿la sed de quién? De tu descendiente, no dice la misma cita, para regar tus campos secos. Aquí mismo se dice, ¿quién son esos campos secos? Tus hijos. ¿Por qué llegaron a ser campos secos? El desierto. Bueno, es bueno tener en cuenta el significado de lo que supone transgredir la Torah, romper la alianza y activar así las maldiciones. ¿Por qué nos regaló su espíritu? Para contestar a cierta necesidad de beber, ya que los descendientes de Israel aún deambulan por el desierto, como bien se pueden leer en Ezequiel capítulo 20, verso 10, y también en el verso 36. Y tal como ocurrió en el pasado, según Números 32, verso 15, del mismo modo que como en el pasado, cuando dio agua de la roca a nuestros padres en el desierto, se revela a través de esta analogía que Él calmará la sed o la necesidad que sufre su pueblo hebreo a causa de la falta del espíritu de vida. Comparen con Isaías 45, verso 18. ¿Vale? Paren audio, lean las citas para que se ubiquen dentro de los contextos, así puedan ampliar la visión del asunto y tener respaldo para lo que se enseña. A causa de las transgresiones, los hijos de Israel se han convertido ¿en qué? En campo seco. Jeremías capítulo 50, verso 12. Es una de las metáforas. O también está en Ezequiel 37, donde se presenta como una valle de huesos muertos. Esta sequía vino porque Elohim retiró sus bendiciones de una nación que transgredía la Torah. Las consecuencias del pecado hicieron que la tierra de Israel se convirtiera en un desierto. Es debido a la misericordia del Redentor, quien abrió un manantial en tierra seca, que hizo venir promesas como la que el desierto florecerá y los hijos de Jacob lucirán de nuevo como árboles bien regados a la orilla de un río,
de aguas vivas, ¿vale? Espero que tengan en cuenta que todas esas son metáforas y las metáforas pues incorporan en ellas mismas enseñanzas. Así que recuperen las metáforas y vayan buscando el contexto donde se usan las metáforas para que entiendan por qué el pueblo fue comparado, llegó así y cómo Elohim promete que lo sacará de aquí. Y también a partir de esto, pues ver las condiciones en cual uno se debe situar para que reciba el Ruach, para ser regado, porque si no, también hay quien no apreciará eso y morirán, se secarán. Todos esperan recibir el Espíritu, el Ruach, al Ruach HaKadosh, mientras ignoran que hay muchos espíritus por el mundo y que la promesa precisa de que el Espíritu de Elohim viviente será derramado específicamente sobre un pueblo nombrado más de 2200 veces en el Tanaj, es decir, sobre el pueblo de Jacob, no sobre el mundo, no sobre una iglesia, sobre un grupo que pertenece a la corporación cristiana. Ezequiel 39, verso 29 dice claramente, dice Adonai, Elohim de Israel, Elohim de nuestros padres, el que será, quien fue, quien es. Nunca más esconderé mi rostro de ellos. ¿De ellos de quién? Porque si se hubiese dicho solamente de ellos, cada uno podría interpretar que se refiere a él, a su iglesia, a lo que sea, a su imperio. Pues derramaré mi espíritu sobre ¿quién? Sobre el pueblo de Israel. Yo, Adonai, soberano, he hablado. ¿Va? Que quede claro. Es decir, regresemos a los rituales que antes vimos. Celebrarse durante la fiesta de Sukkot. Claramente las personas que no escucharon la primera parte de esta serie pues no sabrán a qué me refiero, pero los que escucharon ya podrán ubicarse y entender lo que a continuación vamos a presentar. Vimos en la primera parte de este tema al sacerdote que descendía a recoger el agua del estanque de Shiloé. ¿A quién se le llamaba? A ese sacerdote se le llamaba el que es enviado. Shiloé era llamada también en su tiempo la fuente de la salvación. Simbolizaba, ese sacerdote, este enviado, simbolizaba al Redentor quien había de bajar desde el cielo hacia la tierra. El templo, pues, había en Jerusalén, era un símbolo del cielo, ya que está en un lugar más alto. Dado que el cielo ha elegido como morada, como residencia de Elohim a Jerusalén, mientras que el estanque de Shiloé, al ser la parte baja, es un símbolo, un tipo para presentar así, para definir así la tierra, hacia la cual descendió el Ruach, el Menahem, el Consolador, quien vimos que este mismo es quien descendió sobre Miriam y este hijo suyo, quien es Yeshua, en su naturaleza es Ruach. Por eso el Ruach de vida está en él mismo, con razón dijo, yo soy la fuente de agua viva, como vamos a verlo. El acto de descender y ascender en la ceremonia del agua es la descripción del Hamashiach, una profecía descrita en el libro de Proverbios, donde está Proverbios capítulo 30, verso 4, que dice, ¿quién sino Elohim sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Vale? Estamos buscando en Brit Hadashah, donde Yeshua dijo es Elohim. Bueno, aquí en Proverbios dice, ¿quién sino Elohim sube a los cielos y desciende de ellos? Bueno, todos buscan el Brit Hadashah donde el Mashiach se declara Elohim. Y casi nadie mira en las escrituras, en el Tanaj, donde se declara que es Elohim y que es Adonai el que se habría de presentar como Salvador en Judea. Para subir hay que bajar primero. Así que la pregunta es, ¿quién fue el Elohim que descendió primero para luego subir? ¿Vale? En la segunda parte, sobre el Hamenahem, está en nuestro canal de audio, también está en PDF, vimos quién es Shekinah, nuestro vecino, que hizo morada, quien bajó. Vimos lo que el mismo judaísmo enseña, describe quién descendió del cielo, se puso como intermediario entre el cielo y la tierra e hizo la cúpula, esa protección, esa morada dentro de cual existe la vida. ¿Quién creó esta protección para la vida del ser? Sobre el cual hemos hablado en la
parte sobre la letra Bet, ¿no? El que hizo la protección también para el hombre para que pueda vivir a través de la ropa de piel. Bueno, aquí le doy referencia para que se hagan las conexiones con lo que estamos compartiendo para que vean las conexiones que hay dentro de las enseñanzas. Entonces, vamos a ver en las escrituras quién fue el Elohim que descendió primero para luego subir. Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie ha subido al cielo. ¿Quién está hablando? Pues Mashiach, Yeshua mismo. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. Bueno, es lógica pura, ¿verdad? Es decir, ¿quién? El hijo de Adán que está en el cielo. Lo mismo se puede leer en Juan capítulo 3, verso 31. Capítulo 6, verso 33, verso 38, verso 42, verso 51, verso 58, verso 62. También en Efesios capítulo 4, del verso 8 a 10. Entonces, ¿quién sino Elohim sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Vale? Aquí está la cita. ¿Quién es? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, dijo Yeshua, es decir, el hijo de Adán. ¿Qué declaró el hijo de Adán, Yeshua? Que él es el Elohim, quien subió, quien descendió del cielo. Le di más referencia, más citas, no son todas, hay muchas más. En todas las partes, por cuando vamos a hablar, vamos a recalcar y hacer hincapié en las citas donde él presenta su identidad como Mashiach, como Elohim, como Adonai. Aunque no meramente por medio de palabras, sino por medio de los hechos y por comparación con las citas del Tanaj, con la referencia que indica. Con las palabras hijo de Adán se enfatiza la naturaleza de Yeshua como el Mashiach, el Goel, nuestro pariente cercano. Ojo. Pero a su vez también él es Ben Ha Elohim, es decir, el hijo del Altísimo, del Elohim Altísimo. Por esa razón, él contestó a Pilato que nació y vino al mundo, no dice que nació en el mundo, sino nací y vine en el mundo. Por eso aparece como el Ruach descendió sobre Miriam, porque la existencia del Ruach, la esencia de Yeshua como espíritu, como Ben Ha Elohim, está antes de que sea Ben Ha Adam, hijo de Adán. Y a Pilato dijo en Juan 18:37, nací y vine al mundo, porque sus días son desde la eternidad, y no por nada es llamado en el Tanaj Padre de las eternidades, príncipe de paz, príncipe de Shalom, Sar Shalom, uno de sus nombres. En esos días de la eternidad, cuando él nació de su padre antes de que viniese, y como Ruach, pues descendió sobre Miriam para constituirse en hermano con derecho legal, para poder redimirnos según las instrucciones de la Torá, que la Torá nos indica sobre la redención. Sugerencia para pensar, ¿cómo bajó del cielo el hijo de Adán que está en el cielo? Bueno, con esta, el texto griego indica el lugar de su origen. Tiene que ver un poquito el sentido en el texto interlineal griego. Otra referencia que apuntaba hacia Yeshua dentro de la fiesta del derrame de agua era el mismo agua del estanque de Shiloé, que era llamada las aguas de salvación, que literalmente es las aguas de Yeshua. El profeta Isaías nos describe este momento como testimonio de que Elohim bajó del cielo y trajo con él la redención. Isaías 12, verso 23. Miren, Elohim ha venido a salvarme, pues confiaré en él y no tendré temor. No serán avergonzados. Vimos, ¿no? No será avergonzado el que en él confiará. Aunque para las dos casas de Israel serán piedra de tropiezo. El que confiará en él no tendrá temor. Adonai Elohim es mi fuerza, mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación, de la salvación. ¿Quién fue aquel que vino para ofrecer la salvación del pecado hace unos 2000 años? ¿Y quién será quien vendrá a salvarnos ahora físicamente del exilio? Los que vieron parte sobre los textos comparados, Yod-Hei Vav-Hei, Mashiach, o Adonai nuestro Mashiach, los que prestaron atención a las características que debe cumplir el Goel,
que tiene un propósito espiritual y otro físico, pues entenderán y podrán contestar. Que no prestaron atención, pues obviamente no van a poder contestar. Nosotros compartimos en ese sentido y transmitimos Shema con el propósito de que los que escuchan tengan un oído inteligente. ¿Ah? Presten atención y pongan por obra para saber de qué depende su fe. No comparto por el cariño de compartir, porque el afán de compartir para predicar como se predica, sino con el deseo que la gente, los que escuchan, tengan un oído inteligente, Shema. ¿Vale? Multitudes niegan que Yeshua es Elohim, quien nos ha dado dicha salvación. Y eso porque en realidad no estudian para ver quién es Elohim que vino y nos dio tan bendita salvación. Confunden al Padre de Yeshua, quien nos entregó la bendición en Yeshua, y no sabe que Yeshua es el Salvador. Entonces confunde al que nos da la salvación con quien nos salva. ¿Vale? El que nos salva es Yeshua. Su Padre pues no nos puede salvar. Nos entregó salvación en el Salvador. El que me salva, el que vino y el que viene, el que vendrá, es el Salvador que me puede salvar. Vimos en la parte 12 de la serie sobre la deidad de Israel llamada Eben Negev, la roca o piedra de tropiezo, que aquellos que confiarán en esta roca no quedarán avergonzados. Entonces, entiendan por qué no vacilo cuando comparto los que conocen quién es el Elohim de Israel, los que entienden que lo que estoy compartiendo alcanzarán el blanco, no fallarán en su fe, ¿ah? Llegarán a la meta. Porque quien conoce quién es esta roca y sabe quién es el que dijo que no quedarán avergonzados los que confiarán en esta roca, pues entonces tendrán confianza en los servidores que él hablará compartiendo sobre la identidad de esta roca. El verso 2 de Isaías 12 enfatiza esta confianza en la persona del Salvador. Y no solo porque está escrito, sino por lo que leímos que declara el mismo Elohim, quien es nuestra fuente para la salvación desde el Tanaj. Y lo vemos confirmado en Brit Hadashah. Por esta razón, Yeshua no necesitó declararse a sí mismo Elohim, ya que no vino a revelar su identidad majestuosa, sino la redención misericordiosa que está en él. No vino para decir yo soy Elohim, sino yo soy vuestro hermano, vuestro pariente más cercano, yo soy el Goel, el Mashiach, es decir, que nos puede salvar. ¿Vale? El que se aferra a él no quedarán avergonzados. ¿Por qué? Porque él es Adonai, no solamente es Goel, es soberano en su identidad, como ven, como naturaleza, como hijo de su Padre, del Altísimo Elohim, pero es Elohim en su propia naturaleza. Y al ser mi Goel, al ser mi Salvador, se presentó como Mashiach. Es un misterio para muchos. Por eso, en lugar de decir yo soy Elohim, dijo en Juan 11, 25, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Ah? Fácil de citar, complicado para entender quién es este Elohim que tuvo atrevimiento para decir, yo soy la resurrección y la vida. No dijo, mi Padre os resucitará, Él os dará vida. El que cree en mi Padre, aunque muera, vivirá. El que vive y cree en mi Padre que me envió, no morirá jamás. No dijo eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, en esta roca de tropiezo, en este Eben Negev para muchos, ¿vale? No morirá jamás. Por eso, en base a eso, tengo tanta fuerza para proclamar que esta enseñanza, esta línea de interpretación, que para muchos lo ve como una doctrina mía, les aseguro que se sustentará y alcanzará su meta. No porque soy yo quien lo comparte, sino porque tengo
120%, para decir así, más de 100%, plena confianza en el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si podría compartir el que cree esta fe de creer en Él, pues lo haría, pero mis palabras son limitadas. Y espero que cada uno pues haga desarrollar esta confianza y esta semilla en su alma. ¿Qué afirmó con estas palabras? Lo mismo que hemos venido leyendo hasta ahora desde Tanaj. Solamente empleó otras palabras para expresar la misma cosa. La fe se prueba por medio de los hechos, y él probó que sus palabras son ciertas por medio de poderosos milagros y dejando claro que es quien pretendió ser. Nuestra fe es aprobada si creemos sus palabras y nos disponemos a obrar en conformidad con nuestro credo. Todo conocedor sincero de los escritos hebreos referidos al Redentor es imposible que no crea en Yeshua cuando contrasta los escritos del Brit Hadashah con lo que enseña el Tanaj. Pero lo suyo es mirando y entendiendo bien el Tanaj y verlos o ver su cumplimiento en Brit Hadashah, no hacerlo al revés. Desde el Tanaj hacia el Brit. El vino, el alcohol, esta bebida, es un símbolo de la sangre derramada del Cordero Redentor, entre otras cosas. Pueden ver, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 53, Mateo 26, verso 26 al 28, ¿no? Que el vino es un símbolo de la sangre del Cordero. El agua es una representación de la purificación, entre otras cosas. Tanto la sangre como el agua representan ciertas partes de la obra redentora que purifica la inmundicia a fin de apartar el pecado, ¿vale? 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, una referencia bastante buena para que se entienda lo que acabo de decir. Junto al Ruaj, el agua como la sangre son tres factores por medio de los cuales se nos describe el funcionamiento de la obra de expiación dentro del plan de la redención, según está escrito en 1 Juan, capítulo 5, versos 6 y 8. ¿Vale? El derramamiento del agua indicaba el arrepentimiento, ¿vale? Es una referencia para arrepentimiento, como ustedes pueden leer en 1 Samuel, capítulo 7, verso 6. Y eso como una referencia al arrepentimiento futuro, es decir, en los días de Yeshua, cuando el pueblo miraban hacia Adonai Aleftav, a quien han traspasado, según se describe en Zacarías capítulo 12, verso 10. Miran hacia mí, a Adonai Aleftav, a quien han traspasado. ¿Vale? No dice, la cita no dice, mirarán a quien traspasarán, porque Aleftav, quien vimos que es Yeshua, la parte 1 de la serie sobre la deidad, ¿no? Él fue traspasado, y no por nada a esta raíz Yod Shin Vav, Yod Shin Ain, que es Yesha, salvación, salvador, se le agregó la consonante Vav, para que mis ojos se pueda fijar en el que extendió sus manos a causa de la justicia y fue traspasado, porque es en él en quien yo tengo salvación de los pecados. ¿Vale? Por eso dije y seguiré diciendo, de ninguna manera su padre o el padre de Yeshua puede ser Elohim de Tanaj, porque no me puede salvar el padre de Yeshua, y por lo tanto Yeshua, el padre de Yeshua no hubiese podido decir, no conocerás otro salvador fuera de mí, ¿no? Porque ese salvador, fuera de cual no hay salvación, es él en quien yo tengo que fijar mi mirada porque extendió sus manos y fueron clavadas. Y esta obra solamente él, que es el primero y el último, quien es Aleph y la Tav, quien hizo al principio, hizo cielos nuevos y tierra nueva al principio, y hará de nuevo cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis. Y este es Yeshua, Ben Adán, Ben Elión. Expresiones como las fuentes de aguas no hacían referencia a meras corrientes que pueden secarse, sino a las fuentes que fluyen permanentemente, es decir, continuo, perennemente.
y que se citan en Juan capítulo 4, verso 14 y 7, verso 38. Además, estas aguas vivas no fluirán en cualquier lugar, sino de su vientre, dice. Eso es de dentro de uno mismo, ¿vale? No fluye por medio de otro. Por eso, si fuera el Padre de Yeshua quien tendría vida que nos da a nosotros, ¿no? Entonces esta fuente no se encontraría en Yeshua, sino que se encontraría en su Padre, y Yeshua sería un medio, pero no, Yeshua no dijo eso. Dice que Él es la fuente continua donde salen aguas vivas permanentemente, y los en quien está Yeshua, ellos mismos se convertirán en fuentes. ¿Por qué? Porque el Ruaj de Yeshua, si permanece en las personas, en sus hijos, ellos a su vez compartirán como fuentes, serán fuentes. No serán salvadores, ¿no? Porque la salvación solamente el Goel puede hacer, pero podemos compartir de lo que el Goel, nuestro Salvador, hizo. Los símbolos, los dos símbolos, agua y vino, describen tanto la bendición del cielo como de la tierra. Son expresiones que manifiestan alegría y gozo. Cuando Joshua fue atravesado sobre el madero, sangre y agua salieron de su costado. Dice en Juan 19, verso 34, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió ¿qué? Agua y sangre. ¿Por qué el agua y la sangre? Cuando miramos la ley de la Torah, observamos que las ofrendas de aroma agradable, los sacrificios continuos, entre otras ofrendas, eran acompañados de libaciones. Pueden leer en Números capítulo 6, verso 17, capítulo 15, verso 5, capítulo 28, versos 7 y 8 y verso 31 también. Éxodo capítulo 29, verso 41, Levítico 23, verso 13, a muchas otras citas. La libación era un ritual religioso, ceremonia de la antigüedad, que consistía en la aspersión de una bebida en ofrenda a una deidad, en este caso al Elohim de Israel. Mientras el vino alegra el alma, según se menciona en Salmo 104, verso 15, el agua es el símbolo de la vida eterna, según vimos en Isaías 44, verso 3. Como el cuerpo se seca sin agua, y así el pueblo se secó sin la presencia del Espíritu de Elohim, sin su presencia, ya que fue declarado a causa de la transgresión del pecado, lo a mí ya no pueblo, pues al salir fuera de la alianza, salió fuera de la protección de Elohim. ¿Qué sucede? Pues uno se seca, queda sin fuerza, sin Elohim. Por eso Pablo aconseja, no acostumbren a abandonar la comunidad como algunos tienen por costumbre. No abandonen la comunidad como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de las lecciones del pasado, si no vamos a sufrir las consecuencias. Como el cuerpo se seca sin agua, de forma semejante nuestro espíritu se seca sin la presencia del Ruaj de vida que viene de parte de él. ¿No? Apocalipsis 22, 17, Juan 4, 14, Efesios 5, 26 son algunas de las citas. Por contraste, al agua viva hay agua muerta. El agua muerta se refiere a agua estancada o almacenada. El agua viva o fresca se refiere a agua en movimiento, como la de ríos, manantiales y principalmente el agua de lluvia. Hay mucha enseñanza aquí y comparaciones que se puede hacer con las enseñanzas, porque hay enseñanzas que son buenas y otras que son agua envenenada, fuente de aguas envenenadas. El agua viva se consideraba que provenía directamente de Elohim, era utilizada para baños rituales de purificación. Pueden ver el Levítico capítulo 14, verso 5, 6. También en capítulo 15, verso 13. Números 19, verso 17 a 19. Y otros. Debido a ese símbolo, es costumbre realizar los bautismos en aguas corrientes. ¿No? De aquí la inspiración de bautizarse en ríos o una agua que no está atascada, no un charco que lleva semanas
meses, años, ¿no? Sino en un agua pues que viene, se puede librar en una bañera, ¿no? Donde puede correr agua del grifo y se puede salir, se puede cambiar, no está estancada. Una persona no se baña en la misma bañera 10 veces, ¿no? Es en ese sentido, eh, a eso es agua corriente. ¿Vale? Este agua viva era una metáfora. Vamos a ver, la profecía declara en el Tanaj que llegaría un día cuando el Redentor se manifestaría y daría a conocer en medio de su pueblo, y dice que en aquel día, cuando se dará a conocer, en aquel momento, brotará un ¿qué? Un manantial para la dinastía de David y para todo el pueblo de Jerusalén. Aquí limitando el contexto, ya que no era en los días ni después ni antes, sino que precisamente se limita a la tierra de Judea, ¿no? En un contexto cuando no existe en el reino del norte. Brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas, dice en Zacarías 13, verso 1. Aquel día alcanzó su propósito en el último día de la última fiesta, en el día la cual Yeshua participó en un día 22 del séptimo mes hebreo Tishri. En aquel día o aquel tiempo, como vimos en citas anteriores, tratan un mismo momento. ¿Quién es este manantial que nos está purificando con su sangre a través de su espíritu? Pues es Yeshua. En la última fiesta de Sukkot, antes de su muerte, los medio hermanos de Yeshua se dirigían al peregrinaje a Jerusalén para celebrar la fiesta de Sukkot y le dijeron a Yeshua que subiera también para aprovechar y hacer milagros. Yeshua les contestó que todavía no había llegado su momento. Pueden leer ustedes la historia en el Juan capítulo 7. Observen que Yeshua utilizó la palabra todavía, no llegó mi momento, al decir yo no iré todavía a esta fiesta. Él no dijo que no iría a la festividad, sino que su momento aún no había llegado. Él estaba esperando para estar presente en el octavo día. Si prestan atención al capítulo 7, verán que en el verso 10 se presenta que Yeshua sí subió a Jerusalén, aunque no abiertamente. Vemos en Juan capítulo 7, verso 37, el último día de la festividad, del festival, el más importante, es decir, de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso de pie y gritó a la multitud. En el día octavo, día de la festividad, cuando las multitudes estaban reunidas en el templo, mientras todos cantaban, orando y pidiendo a gritos la salvación de Elohim, sálvanos ahora, según vimos que se cantaba, se invocaba en Salmo 118, verso 25, es decir, sálvanos Yeshua, Hosanna, Hoshianu, ayúdanos, sálvanos, te rogamos, mientras los sacerdotes vertían las aguas de salvación del cántaro de oro. En el momento máximo de la fiesta, de pronto Yeshua se pone en pie y proclama, como vimos en Juan 7:37, y proclama a gritos ante la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Juan 7:37. La metáfora beber agua viva se refiere al ruaj de vida, la cual se le daría a todo el que creyera en él, según explica el verso 38, el mismo contexto. En otras palabras, Yeshua les estaba diciendo, yo soy la redención, su salvación, en mí hay el manantial de vida que brota hacia la eternidad. Todo cuanto pidan que Elohim les dé, les será dado. Aquí estoy ofreciéndose la salvación que piden. Ustedes citan las palabras que yo en el Tanaj les mandé. Aquí estoy. Vino a los suyos pues no lo reconocieron. Prácticamente les estaba dando respuestas a sus oraciones y a la petición de salvación de la multitud. Yeshua se declaró a sí mismo la fuente de agua viva en Juan 4, capítulo 4, verso 13 al 14. Desde luego que con este dicho no quise decir que literalmente salían aguas de él, como se presentó bajo otra ilustración durante el peregrinaje por el desierto, cuando de la roca, brotó agua en medio de la sequedad. Vemos que la roca es él. Yeshua fue identificado por los escritos bíblicos como la roca que dio agua al pueblo sediente. Pero no en ese sentido, hablaba sobre su ruaj, sobre su espíritu, no que chorreaba aguas de él.
Nuestros padres bebieron agua de la roca y tuvieron sed. Con razón la mujer samaritana solo pensaba en un jarrón de agua, literalmente hablando, y no entendía que el agua es un símbolo del espíritu del mismo Yeshua, quien es vida, un manantial de vida, esencia de vida. Mientras que los que bebían de la fuente de Shiloé, como de la fuente de Jacob, seguía teniendo sed, el agua que el Redentor brindaba era diferente en sus propiedades. Saciaba y llenaba hasta el punto de que se convertía o que convertía el recipiente, el alma, de tal modo que a su vez se transformaba en fuentes de aguas para otros. En Juan 4, versos 10 al 14, dijo a la mujer de Samaria: todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. El agua es el símbolo de vida. En el mundo espiritual, similarmente, al hablar de la esencia y sustancia de lo que llamamos neshama, es decir, alma o espíritu, utilizamos como símbolo alegórico este mismo estado. El alma llena y permea al ser humano y su contacto e interacción con ella le otorga vida y conciencia. La comparación nos viene debido al estado líquido de las aguas que llenan y se amoldean al espacio que ocupan. El ruaj, el espíritu, se asocia con las aguas de la descripción que tenemos en Génesis 1, donde el ruaj se movía sobre la superficie de las aguas. 4000 años más tarde, el mismo ruaj andaba sobre la faz de las aguas, ¿no? En la cuarta vigilia de la noche. Recuerden el contexto, ¿no? Cuando los discípulos lo vieron y gritaron: ¡oh, un espíritu! Pero sí, no era una alucinación, era el ruaj de vida que es Yeshua en su esencia pura. La ciencia enseña que se necesitan mínimo 4 elementos básicos para que la vida exista: agua, aire, alimento, luz. Pues Yeshua se describió mediante todos esos elementos usados como metáforas en los textos hebreos. Vemos como ejemplo agua. Yo soy la fuente de agua viva, dijo en Juan 4, 13 al 14. También dijo sobre el aire, el segundo elemento básico: yo soy aliento de vida, o el soplo, su propio aliento. Él sopló aliento en la nariz del hombre cuando lo hizo, y también cuando lo creó al principio Adán, y también sobre sus discípulos sopló su espíritu en Juan 20, verso 20. Capítulo 20, verso 22. También el tercer elemento básico es el alimento. Y así vemos en Juan 6:35, donde Yeshua dijo: yo soy pan de vida. Y la luz es el cuarto elemento. Yo soy la luz del mundo, dijo Yeshua en Juan capítulo 8, verso 12. Yeshua aprovechó este momento de la fiesta de Shimcha Bet Hashoeva, la alegría de la ofrenda de las aguas, como una lección para la multitud y como una oportunidad para hacer una invitación pública para que su pueblo lo aceptara como el agua viva, como su Salvador, como el Mashiach que tanto esperaban. La profecía indicaban: Adonai los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca seca, dice en Isaías 58, verso 11. Y en Brit Hadashah se nos explica que Adonai, quien guiará continuamente y dará agua al pueblo, es el Cordero, es decir, Yeshua, en Apocalipsis 7, verso 17. Cuando Yeshua fue crucificado sobre el madero, su costado fue traspasado y de su corazón correrá río de aguas. Salió agua y sangre, dice en Juan 7:37, verso 38, dejando claro qué significa que de su corazón corrían esos ríos de agua. Además, sus palabras fueron una señal confirmada cuando de su costado, de hecho, pueden leer en Juan 19:34 que prácticamente salió agua y sangre también. La característica del vino es generar alegría, mientras que el agua no posee elemento alguno que suscite ese bello sentimiento. El verter el vino, que alegra por naturaleza, genera una alegría ligada a las características y tendencias naturales del hombre.
Esa es una alegría limitada en su misma esencia, ya que depende del grado de alegría que puede generar el vino, mientras que verter el agua refleja una alegría generada por el Ruaj de Elohim, quien mora dentro del creyente, una alegría que no depende de la naturaleza humana, por ello, es esta una alegría ilimitada. Aquí está el misterio de la unión vino, agua, sangre y agua. Los dos, como vimos en la parte que se practicaba el templo, los dos, agua, sangre, se juntaban en un mismo choro, porque por medio de una misma obra, la bendición terrenal como la celestial espiritual se unen para la alegría de nuestras almas. Hasta el mismo personaje que guiaba la procesión durante el traspaso del agua del altar es una imagen de Yeshua. Por otra parte, la flauta tiene agujeros, porque el tallo de madera fue traspasado de forma semejante como Yeshua fue traspasado cuando fue clavado sobre el madero, tal como las profecías indicaban en Salmo 22, verso 16, o en Zacarías 12, verso 10. Por comparación, pueden ver en Brit Hadashah, en Apocalipsis 1, 7, y en Juan 19, verso 34, 37. Al día siguiente, después de gritar ante todo el pueblo que Él es la fuente del agua viva, con la viva emoción cuando todo Jerusalén era iluminada por las velas alimentadas con aceite, Yeshua dijo en Juan 8, 12, vemos, Yeshua se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Que el Mashiach era la luz. Era un concepto bien conocido para el pueblo hebreo, ya desde el origen, en Génesis 1:5, cuando se hizo la luz, y esta fue separada de la oscuridad. La enseñanza sobre la obra del Redentor, del Mashiach, del Goel, era bien conocida por pueblo hebreo. El afirmar que él era la luz fue una declaración pública en la presencia de los enviados por los dirigentes religiosos, que Yeshua era el Mashiach que estaban esperando. Los mismos, por eso no necesitaban decirlo en palabras. Él lo manifestó en el lenguaje que ellos bien lo entendían. Los de ahora pues esperan ver dónde él dijo que es Elohim, dónde él dijo que es Adonai, dónde él dijo que es el Mashiach, porque no razonan como razonaban los judíos de su época. Por eso es importante que uno entienda en su contexto, no según interpretan. Bueno, los mismos rabinos declararon que el Mashiach o que el nombre del Mashiach es luz. Ellos entendieron claramente quién afirmaba Yeshua ser, ya que ellos mismos interpretaron y correlacionaron la luz con el Mashiach. Todos conocían la profecía de Isaías 60, verso 1, donde se les revelaba que mientras el mundo yacía en la oscuridad, según se presenta Isaías 60, verso 2, precisamente sobre Israel vendrá el Mashiach, quien era la luz. Arriba resplandece que ha llegado tu luz y la gloria de Adonai sobre ti ha amanecido. Y no por nada los discípulos presentaron y vimos su gloria. ¿Gloria de quién? Como del unigénito nacido del Padre. Ben Ha Elohim. ¿Vale? Shimón, un hombre justo ante Elohim, profetizó a Miriam sobre su hijo, que sería, ¿qué? Luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, verso 23. Así bien, quien siga a Yeshua no andará en tinieblas. Se pueden leer en Salmo 18, verso 28, también en Salmo 97, verso 11, en Isaías 50, verso 10 también. Así que en base a esas promesas, se afirmó que el que confía en Yeshua no andará en confusión, alcanzará el blanco. Y esta promesa la vimos revelada antes de que Yeshua naciera. Por eso miramos desde el Tanaj para que veamos antes de que Él viniese, ¿no? Entendamos esas profecías. Entonces, cuando Él ya llegó en Brit Hadashah, entendamos las referencias sobre Él. Su primo Yohanan vino antes de Él para preparar su camino y revelarlo a su debido tiempo como la luz del mundo, según citan Juan 1, verso 4 y 5, aunque el mundo no lo conoció.
Lucas capítulo 1, verso 79, recordamos, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de paz, de shalom. Yeshua mismo dijo en Juan capítulo 9, verso 5, mientras estoy en el mundo, soy luz para el mundo, luz del mundo. Estas palabras se comprenden mejor en la luz de la cita presentada en Isaías capítulo 60, verso 1 3. El último verso que le voy a leer para concluir nuestro tema, Juan 12, verso 46. Yo, hablando de Yeshua, la luz, ¿vale? Es decir, el Mashiach, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. No sé si tú que me escuchas crees en Él y tienes tanta confianza en su identidad y quién es, como Ben Ha-Adam, como hijo de Adán, como tu Goel, Redentor, como Ben Ha-Elohim, como tu Elohim, Padre, el único Adonai que se manifestó en el Tanaj, para completar y se hizo carne, para completar el propósito de la redención, a fin de sacarte de la tiniebla, bueno, sacarnos, para estar en la luz, y por eso nos separó, puso un muro de separación entre la fe hebrea y la fe que hay en el mundo, ¿no? Si todavía no encontraste quién es Yeshua, no sabes por qué Él es hijo de Adán, por qué Él es hijo del Altísimo, porque ante Él se doblegarán todas las rodillas y su nombre lo invocarán en todo el mundo. Y si no entiendes que solamente hay un nombre que podemos invocar para que seamos salvos o para que seas salvo, es mejor que te dispongas a conocer quién es esta roca de tropiezo, quién es esta roca, fundamento sobre el cual se edifica la fe hebrea, quién es el Santo de Israel, a quien tenemos que honrar su nombre, su ser, su esencia, su vida, y cuyo ruaj necesitamos que permanezca en nosotros. Espero que esta parte pues sea más luz, que brinde más luz sobre la persona, esta parte sobre la fuente de salvación, brinde más luz sobre quién es nuestro Elohim, quién es Mashiach, aporte más fundamento sobre lo que estamos edificando. Vamos a seguir compartiendo con su bendición en su nombre. Vamos a continuar esta obra, ayudando a todos cuantos necesitan, pues que salga de la oscuridad hacia la luz, que puedan hacer diferencia entre el bien y el mal y que pueda tener un fundamento para la fe que tiene. Que nos ayude Elohim a continuar esta bendita obra, que lo hacemos en su nombre, en el nombre de Yeshua, para la gloria de su Padre, para siempre. Shalom. Amén.